Quizá no he estado prestando la suficiente atención, pero hoy me vengo a dar cuenta de que hay mucha gente que sigue en la locura de la creencia en las visitas extraterrestres hoy en 2017. La historia de esta creencia realmente nace hace casi exactamente 70 años, en junio de 1947, el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto aficionado, dijo que había visto unos objetos muy raros. Solo dijo eso. Unos objetos muy raros en forma de boomerang y que volaban como platos que se hicieran saltar sobre el agua, como cuando uno lanza una piedrecilla plana a la superficie de un estanque y salta sobre el agua la piedrecilla. Los reporteros que registraron esto, que no era más que una historia de un señor que dijo que vio algo y que no sabemos si lo vio, se hicieron un poco de lío, como él dijo que saltaban como platos que volaban, entonces volaban, eran platos volantes y los llamaron platillos volantes. A partir de ese momento, todas las naves extraterrestres tripuladas que creen haber visto distintas personas tienen forma circular. ¿Por qué la gente empezó a ver como objetos circulares aquellos objetos en forma de boomerang de los que informó Kenneth Arnold en 1947? Bueno, porque veían lo que creían que debían de estar viendo. Un detalle sobre la palabra ovni. OVNI significa objeto volador no identificado. Pero cuando nos referimos a ovnis, no nos referimos a que usted vea volar algo que es un ave que no puede reconocer si es una paloma o un pato de la barbarie. Eh, Generalmente ovni se entiende como nave extraterrestre tripulada, dirigida inteligentemente, que viene de algún otro lugar del universo a visitarnos con alguna causa benéfica o maléfica. Kenneth Arnold solo vio unas cosas volando. De allí a concluir que esas cosas eran naves extraterrestres, mediaba un largo trecho. A lo largo de los siguientes años, muchas personas dijeron ver muchas cosas. Muchas personas se dieron cuenta de que si decían que veían ciertas cosas, salían en los periódicos, salían en la televisión. Luego algún periódico de séptima categoría, el National Enquirer, iba a dar un premio a la mejor historia de secuestros ovnis y entonces pues, varias personas dijeron que los habían secuestrado los ovnis, uno ganó, por supuesto. Eh, y la historia se fue desarrollando, como todos los mitos, complicándose, ampliándose. Los que decían que los extraterrestres eran buenos, siempre aparecía entonces alguien que decía que eran malísimos y por lo tanto podían debatir en televisión y todos cobrar. Eh, y sobre todo darse importancia. Evidentemente, para entender qué pasaba en 1947, hay que hacerse una composición del lugar. En 1947 había terminado la Segunda Guerra Mundial, la aterradora Segunda Guerra Mundial, donde habían muerto millones y millones de personas en los campos de batalla y en campos de exterminio destinados específicamente a matar gente, algo que no se había hecho en ninguna otra ocasión de la historia y que es lo que hace especialmente malévolo el acto de exterminio. Pero comenzaba una segunda guerra más, una tercera guerra, perdón, la Guerra Fría. La guerra entre la Unión Soviética y los países que quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Rumanía, etcétera, etcétera, y los países de los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, eh, la mitad de Alemania, etcétera. La Guerra Fría implicaba un miedo enorme al adversario, y era un miedo que iba mucho más allá de los miedos de las guerras habituales. El miedo era a la aniquilación total. Los arsenales nucleares que desarrollaron ambas partes del conflicto llegaron muy pronto a convertirse en una seria amenaza para la vida en el planeta y lo siguen siendo. Pero en aquel entonces todos los días había motivos de confrontación entre ambas superpotencias y por lo tanto todos los que vivíamos en esa época estábamos agudamente conscientes de que al día siguiente un loco podía quedar a cargo de la Casa Blanca y decidir emprender una guerra nuclear.
y sabíamos lo que significaba. Hoy parece que no es tan claro lo que significa y no está la gente tan asustada como debiera con un loco en la Casa Blanca y otro loco en el Kremlin, al frente de los restos del Imperio Soviético. Había una enorme paranoia en Occidente respecto de los comunistas, respecto de la Unión Soviética, respecto de la influencia que podían tener y de los espías soviéticos que se sabía que existían. Este ambiente de paranoia y esta necesidad de primero tener la posibilidad de atacar al contrario y luego de defenderse del posible ataque nuclear de un contrario, hicieron que la gente tuviera una actitud enormemente paranoica. El cine de la época de los años 40, 50, a finales de los 40 y toda la década de los 50 y principios de los 60, en Estados Unidos hay una gran cantidad de cine enormemente paranoico. Y es en este mundo paranoico en el que se desarrolla originalmente la idea de las visitas extraterrestres. Había cosas que parecían extrañas, había cosas que parecían inexplicables o que resultaba difícil de explicar, y siempre había alguien dispuesto a decirte que la explicación era que nos visitaban inteligencias extraterrestres. El asunto ameritaba cierta investigación, por supuesto, y algunas personas inquietas se dedicaron a la investigación. Yo alguna vez hice alguna investigación al respecto, trabajé en una revista que trataba temas insólitos y alguna vez, por ejemplo, descubrimos, había un objeto que volaba sobre la Ciudad de México alarmando a la población. Lo que pasa es que lo hacía todas las noches con horario, con lo cual ya no era tan extraterrestre, hasta que se descubrió que se trataba de una avioneta de publicidad que tenía una, un letrero luminoso colgado bajo las alas que anunciaba una cerveza. Y tenía un altavoz que, por supuesto, en el ambiente de una ciudad ajetreada con millones y millones de habitantes como la Ciudad de México, no se veía. Cuando uno quedaba exactamente debajo de la avioneta, sí veía el nombre de la cerveza. Pero como la empezaron a ver un poco en ángulo, lo único que veía era un gusano luminoso que era tremendamente asombroso. Muchas personas, pues, de muy buena fe y sin creer en los extraterrestres, investigaron fenómenos que podían indicar que hay algo raro y cuando hay algo raro, el espíritu humano razonablemente lo investiga. El problema es que al avanzar las investigaciones se descubrió que lo que había en el 99% de los casos era falsedad, mala interpretación, engaño, trampa, interés económico, interés por salir en televisión, interés por la notoriedad que daba el ser un contactado extraterrestre. Entonces, claro, los contactos del primer tipo, que era verlos, siguieron los contactos del segundo tipo, que era hablar con ellos, y luego los del tercer tipo, que era ya cuando te llevaban con ellos, y los del cuarto tipo, que era cuando hacías el amor con extraterrestres. La gente llegó a creer con una sinceridad admirable en que estábamos al borde de iniciar los contactos con civilizaciones extraterrestres. Pero lo que nunca hubo fueron pruebas, hubo interpretaciones, hubo visiones excesivas, hubo sobreinterpretaciones. Si tú veías un jeroglifo que no entendías, decías que esto indicaba que los extraterrestres habían estado en Egipto o entre los mayas o en algún lugar, y cualquier muñeco al que le pusieran un halo se interpretaba como un casco espacial. Se llegó a ridículos bastante impresionantes por aquella época. Y como todo, cuando carece totalmente de pruebas, cuando no hay una sola evidencia de que nada de los cuentos más jugosos, más sabrosos, con más carne del mundo de los extraterrestres fuera cierto, la gente se fue alejando de él. Es un poco como las sesiones espiritistas, en un momento dado fue una locura enorme, pero al cabo del tiempo la gente se dio cuenta que en realidad nadie parecía poderse comunicar de verdad con los espíritus. Que si los espíritus se comunicaran con nosotros, pues hombre, por ejemplo, nos ahorraríamos la necesidad de hacer historia y arqueología, porque bastaría llamar, por ejemplo, invocar al espíritu de alguno de los soldados eh, griegos, macedonios, que llevaron el cuerpo de Alejandro Magno a Alejandría y preguntarle dónde lo enterraron, y entonces ya sabríamos dónde está enterrado Alejandro, que son los grandes misterios de la historia, o invitar a alguien que supiera griego y etrusco, llamar a su espíritu y que nos explique cómo era el idioma etrusco, que es otro gran misterio. Y así todos los misterios, todos los barcos que están enterrados, hundidos con grandes cantidades de oro, podrían ser descubiertos por el simple procedimiento de
invocar los espíritus de los marineros y decir dónde te hundiste, y así puedo yo recuperar el oro. Del mismo modo, la historia de los extraterrestres se fue esfumando. No voy a entrar en los docenas de casos que se han demostrado falsos, se han demostrado exagerados. Me voy a quedar con ese pequeño porcentaje de los que no tienen explicación. Y la respuesta a los casos que no tienen explicación es que no tienen explicación. Pero eso no le da el derecho a nadie de decir, entonces la explicación son los extraterrestres. No, mira, no. La explicación generalmente es que no tenemos suficientes datos. Cuando yo más o menos era conocido por mi crítica a todo esto en México, yo recuerdo gente que me llamaba, me decía, a ver, Mauricio, yo vi una vez una luz estando en el estado de Colima de vacaciones con mi familia. ¿Qué era? Y yo, ¿cómo lo voy a saber? ¿Viste una luz en Colima? Dame datos, a qué hora, en qué dirección, cómo se movía, etcétera. No, no, estos datos ya no te los podían dar porque la gente no los anotaba. Porque si los anotabas podrías quizás averiguar si se trataba de una bandada de pájaros, si se trataba de un avión determinado. Todavía hace un tiempo tuve la oportunidad de un caso que me pasaron de Cantabria, de demostrar que era un avión simple y sencillamente lo que había fotografiado en una larga exposición donde se veían dos rayas, que son las luces de navegación de las alas, y una luz intermedia que aparecía 6 o 7 veces y que era precisamente el faro estroboscópico que usan los aviones. Esto, cuando tienes los datos, es mucho más fácil que expliques cómo funciona algo. Pero no vale inventarse las explicaciones y nadie tuvo nunca pruebas de que hubiera habido eh, visitas extraterrestres. Queda un elemento, claro, queda el elemento de decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Que no hay vida en el universo? No tengo idea. Es probable que la haya. Si los procesos químicos son iguales en todo el universo, es muy probable que en algún planeta del vasto universo haya vida, y es incluso posible que haya vida que nosotros llamaríamos inteligente, si es que nuestra definición de inteligencia es universal, que no lo sabemos. Pero eso no quiere decir que nos hayan venido a visitar. El universo es enormemente grande y la posibilidad de detectar un planeta donde hay vida es enormemente baja y de irlo a visitar es incluso aún más baja. No olvidemos que los primeros emisiones de la Tierra hacia el espacio exterior que podrían indicar que aquí hay vida son las emisiones de televisión que se iniciaron en los años 30 y ahora donde se encuentran viajando a la velocidad de la luz por el espacio están tan degradadas que no son reconocibles como lo que eran originalmente cuando salieron de las primitivas antenas. Hemos buscado ese signo de vida inteligente y se seguirá buscando porque es un asunto enormemente interesante y porque precisamente no se ha resuelto. Pero sentarme hoy y ver que el canal de historia, que Odisea, que Discovery y Discovery Max tienen programas extraterrestres donde sujetos de una calidad intelectual, moral, cultural lamentable están contando las mismas historias que hace 30 años, me deja a mí verdaderamente impresionado. Porque no hay casos ovnis recientes de relevancia, porque mientras más personas tuvieron teléfonos con cámaras, menos fotografías hay de extraterrestres, porque antes todas las fotografías eran borrosas y generalmente traían una impresión y te decían que el negativo se lo había comido el perro o se lo habían robado los hombres de negro, que para lo más que dieron fue para una película buena y 2 remakes malos, y 2 secuelas malas. Las evidencias que antes parecían ir creciendo han ido disminuyendo de una manera impresionante. Nadie que hoy dijera que lo han secuestrado los extraterrestres ameritaría ninguna atención. Yo traté de hacer unas fotografías de ovnis, de luces extrañas en la noche, que las mandé a un montón de periódicos españoles para un reportaje que hice para la revista Cuo y ni siquiera me hicieron caso.
salvo unos que me dijeron, ve con Iker Jiménez, porque ese se traga todo. No se traga todo, pero lo usa todo para cobrar, que no es lo mismo. Pero que sigamos con los casos de 1970, 1980, 1960, 1947, francamente es patético. El 24 de junio de 2017 se cumplen 70 años del caso de Arnold. Yo creo que es el momento de que celebremos el fin de la era OVNI y a ver si nos podemos dedicar a cosas un poquito más razonables. ¿No cree usted?